Vamos a adentrarnos en detalle en las grandes cuestiones que nos hacen mirar. Lo vamos a hacer de esta forma especial con Ignacio García Valdecasas, embajador de España jubilado, y con la mirada puesta en este Estados Unidos que está a punto de decir a Joe Biden que está muy intenso en sus últimos compases hasta la llegada de Donald Trump. Vamos a volver a poner la mirada en ese traspaso de poderes y esa salida, ¿no?, que va escribiendo poco a poco Biden, pero que quiere dejar su legado con el apoyo a Ucrania. En efecto, hace una semana en este estudio precisamente hicimos un primer examen de ese traspaso de poderes y de los nombramientos o anuncios de nombramientos por parte de Trump. Empezando por el traspaso, vemos una cierta actividad en el gobierno de Biden, que a mí ya me llamó la atención hace una semana, porque no es un gobierno en funciones, efectivamente, no es un gobierno en funciones, pero debe ser un gobierno prudente porque en gran parte de sus políticas el electorado ha elegido una versión alternativa, una posición diferente a la de la administración de Biden, y una de ellas es en Ucrania. Sin embargo, la actividad en Ucrania del gobierno Biden es desaforada. Permitió el uso de los misiles ATACMS. Bueno, permitió es un eufemismo, porque en realidad quienes manejan esos misiles son los militares, los técnicos, militares jubilados o técnicos de las empresas de armamento, los que manejan, y los ucranianos lo único que hacen es pulsar el botón. Luego ha enviado un paquete de 7.000 millones de dólares directamente al gobierno ucraniano y va a presentar, parece ser, un paquete de 24.000 millones al Congreso. Yo creo que con una mayoría muy exigua demócrata en el Congreso vigente ahora hasta el 20 de enero, es posible que en teoría ese paquete no debería ser aprobado, pero bueno, vamos a ver lo que ocurre. Y afortunadamente hay alguna voz que dice algunas noticias más tranquilizadoras, y esas han sido las del asesor de seguridad, Sullivan, que ha dicho que no se plantea Biden el facilitarle armas nucleares a Ucrania, lo cual, pues dentro de la locura en la que estamos viviendo, pues es un cierto alivio, porque de los dos últimos discursos de la semana pasada de Putin, una de las líneas fundamentales era que Rusia no estaba dispuesta en ningún caso y que estaba dispuesta a todo, incluso ir a un intercambio nuclear, si se planteaba la opción de que Ucrania volviese a tener armas nucleares. Con lo cual, bueno, ahí hay un momento de tranquilidad. Pero ese hiperactivismo de la administración Biden se manifiesta también en otros campos, como por ejemplo en el campo de la salud. Trump ha anunciado que su ministro de Sanidad va a ser Robert Kennedy, que es un enemigo radical de las farmacéuticas y de las empresas alimenticias, de los ultraprocesados que han provocado la crisis de obesidad, la epidemia de obesidad en Estados Unidos, donde pues el 60 o 70% de la población o son obesos o tienen sobrepeso y, por supuesto, tienen enfermedades ligadas a la obesidad. Y ha adoptado una medida que afortunadamente tendrá que ser confirmada por Trump sobre la posibilidad de que en Medicare y en Medicaid, que son las dos organizaciones de salud, una para los que tienen rentas muy bajas, para los estratos más pobres de la sociedad y para los mayores de 65 años, puedan recetar el Ozempic, libremente Ozempic o medicamentos similares contra la obesidad. Lo cual, pues es algo, ya Kennedy ha levantado la voz, indignado, diciendo que con ese presupuesto se podría dar una alimentación razonable a las personas que padecen obesidad y curarles la enfermedad. Porque esa droga, porque es una droga, va a ser de consumo permanente y lo que va es mantener enganchados a los actuales obesos, por un lado a los ultraprocesados y por otro lado a los Ozempic. En el momento que dejen de consumir el Ozempic y similares, volverán a estar obesos. Pero es que lo que no sabemos cuáles son las consecuencias a largo plazo de estar consumiendo Ozempic o similares durante años y años. Que va a costar además alrededor de unos 1.300 o 1.500 dólares al año. Tomamos una familia de 6 obesos.
son 3.000, 6.000, 9.000, 1.500, 3.000, sí, 9.000 euros al año. Con 9.000 euros al año, como ha dicho Robert Kennedy, se podría comprar no ya alimentación normal, sino alimentación ecológica e incluso regenerativa, que es el último paso de la agricultura sana para esa familia, en lugar de estar drogándoles con una... Es una muestra de querer en el último momento pues ponerle la dificultad a la administración Trump. Y en el caso de Ucrania, el objetivo es, como he dicho antes en la entrevista de las 9 de la mañana, que no colapse Ucrania antes de la toma de posesión de Trump y que el colapso se produzca bajo el dominio de Trump, como ocurrió a la inversa en Afganistán, que Trump firmó el acuerdo con los talibanes, terroristas con los que se sentó en la misma mesa. Si hay que sentarse, uno se sienta, unas veces sí, otras veces no, según interese, pero el colapso de Estados Unidos en Afganistán se produjo ya con la administración Biden. Ahora quieren devolverle la misma medicina a la administración Trump. Poniendo de alguna manera claro cómo Donald Trump ha ganado, es el presidente electo, ya ha prometido y ha advertido sobre temas que van a chocar de pleno absolutamente con lo que ha sido la política de Joe Biden, pero Joe Biden quiere aprovechar hasta el último minuto para poder sacar adelante precisamente todo lo que han sido sus grandes apuestas, lo estaba diciendo ahora mismo, ¿no? Aunque nombras a Kennedy, contrario a muchísimas de ese tipo de medicamentos o vacunas, ese Ozempic, ese apoyo a Ucrania cuando lo que quieren Donald Trump es acabar con los conflictos, y Biden ha dado la luz verde para esos misiles a tanques en suelo ruso, pero todo al final va a llegar con el cambio de poder en un mes. No sé hasta qué punto se puede, bueno, cómo se puede llegar de caliente la patata cruzando líneas, ¿no?, de aquí a entonces, pero luego, por ejemplo, mirando a Ucrania, va a llegar Keith Kellogg, que es el enviado especial de paz de Estados Unidos a Ucrania, que va a ser el que tenga que lidiar con eso. Sí, esta semana ya quedan pocos nombramientos importantes, pero esta semana hemos tenido 3 nominaciones importantes. La primera, la de Patel para el FBI, la segunda, la de Kellogg para Ucrania, y la tercera, la de Gorka para ser su director político en la Casa Blanca y encargado de la lucha antiterrorista. Voy a empezar con Patel y termino con Kellogg, que es a donde más nos vamos a centrar. Patel es un trumpista radical y un enemigo declarado de lo que él llama el Deep State o el Estado profundo. Y para manifestarlo ha dicho que en el momento que tome posesión va a cerrar el edificio Hoover, que es donde está la central del FBI, va a despedir a los 7.000 funcionarios que hay en el edificio y los va a enviar a todos por parte de Estados Unidos para perseguir a los criminales, porque dice que todas las desgracias del FBI vienen por su labor como agencia de inteligencia, como agencia de espionaje, como agencia de inteligencia, y que esa labor debe abandonarla porque su misión es una misión puramente policial. Lo veremos a ver qué es lo que ocurre. El actual director del FBI, el señor Christopher Wray, le quedaban todavía varios años porque fue nombrado precisamente por Trump y normalmente se le nombra por 10 años, pero Trump no va a respetar esos 10 años aunque lo nombró él, porque es un error más de la época del primer mandato de Trump en los nombramientos que hice. Al tratarse de un nombramiento un poco, digamos, excepcional, de no respetar los 10 años de Christopher Wray, es posible que tenga dificultad en el Senado para su nombramiento. Sebastián Gorka es un nombramiento poco importante, pero ha entrado con unas declaraciones contra Putin y contra Rusia que en cierto modo contradicen el nombramiento de Kellogg. Es decir, se ha producido una contradicción entre la postura que representa Kellogg y lo que ha dicho Gorka. ¿Quién es Kellogg? Kellogg es un general de 80 años, pues lo cual da bastante esperanza a los que estamos recién jubilados de que se puede estar activo y con puestos de responsabilidad con 80 años, que ha mantenido una postura muy activa y muy crítica con el gobierno Biden en relación con la guerra de Ucrania. Pero también un poco contradictoria, porque por un lado dice que había que haber armado más a Ucrania en el primer momento de la guerra, pero que había que haber llegado a un acuerdo diplomático con Putin para evitar la guerra. Es decir, ahí hay una contradicción que yo no sé si son contradicciones auténticas o son cortinas de humo para ocultar su verdadera posición, que no quiere hacerla pública, o bien porque no se atreve, o bien porque no estima oportuno levantar todas sus cartas. Así, por ejemplo, culpa a Biden unas veces de la guerra,
otras veces reparte las culpas a partes iguales entre Biden y Putin, señala que a veces que hay que retrasar la entrada de Ucrania en la OTAN sine die para facilitar la negociación, otras veces que Ucrania dice que puede entrar en la OTAN, pero que había que ser dentro de un acuerdo de paz omnicomprensivo. Yo creo que en todo caso va a haber un cambio de posición. Y eso los ucranianos lo saben. Por eso los ucranianos tratan desesperadamente de resistir a ver qué ocurre, y yo creo que los rusos van a hacer todo lo posible de aquí al 20 de enero para que en el terreno, en el frente, en el terreno de batalla, se produzca algún cambio importante y un cambio fundamental que facilite su posición o que mejore su posición en unas futuras negociaciones que ya parecen inevitables. ¿Qué va a ocurrir con la OTAN? Yo creo que para los rusos es fundamental que Ucrania renuncie a su participación en la OTAN y vuelva a su posición inicial, porque Ucrania era un país neutral, de acuerdo con su declaración de independencia y de acuerdo con su constitución. Y yo soy de los que creen que si se hubiera mantenido esa posición de neutralidad, nos hubiéramos evitado esta guerra. Kellogg es muy cercano a Trump, y yo creo que está bastante en línea con la posición que van a defender tanto Trump y que también muestra el nombramiento de Tulsi Gabbard, opuesta radicalmente a la guerra. Pero lo que está claro es que en este tiempo, pese al plan que pueda tener Kellogg, aunque pueda tener algún as guardado bajo la manga, está claro que todo lo que consiga sacar adelante o crecer a Ucrania de cara a una mesa de negociación, eso sí puede valer de cara a lo que de alguna manera quiere buscar la resolución de un conflicto. ¿O cree que tal y como se está pintando por esas concesiones, aunque acaba de decir, Jake Sullivan decía no se le van a devolver las armas nucleares de la era soviética que dieron, pero es verdad que se está cruzando mucha línea, aparte de querer garantizar esa capacidad de fortalecerle en el frente? No sé si ese agravamiento en el campo de batalla, al tiempo que acreciente su peso en una negociación, por otra parte, no puede provocar un conflicto aún mayor. Sí, la posibilidad de escalada está siempre ahí, pero yo creo que ya hemos pasado distintos rubicones que nos permiten esperar el 20 de enero con una cierta tranquilidad. Hay fuertes sectores en Estados Unidos que quieren escalar para poner a Trump en una posición difícil, pero también los mismos que, por ejemplo, aplauden el uso de los misiles ATACMS reconocen que eso no va a tener incidencia en el frente militar, que no va a tener incidencia en el terreno. Entonces, ¿qué sentido tiene usar esos misiles? Como no sea movilizar la moral y darle moral a las tropas ucranianas. Las minas antipersonal, que no he mencionado antes, otra iniciativa de Trump que a mí me parece bastante arriesgada, porque... De Biden, la iniciativa de Biden, cierto. Me parece bastante arriesgada porque incluso en la posibilidad de que diera tiempo a un sembrado masivo de minas, los perjudicados van a terminar siendo los propios ucranianos, porque se va a quedar el país minado ya para varias generaciones. Sin embargo, yo suelo ser optimista. Suelo ser optimista y creo que podemos llegar tranquilamente con ciertos sobresaltos al 20 de enero, y que la postura de Trump será más bien la de Kellogg que la de Gorka, porque ahí es donde iba la contradicción que yo quería señalar. Gorka ha hecho unas declaraciones llamando matón a Putin y diciendo que había que armar Ucrania hasta los dientes. Sin embargo, los analistas, Reuters, el New York Times, Associated Press, que siguen los nombramientos y la actualidad muy de cerca, señalan que no hay que sorprenderse con estas declaraciones de Gorka, que no tienen que desconcertar a los analistas, porque esa es la táctica habitual de Trump. Primero amenazar, armar un gran escándalo, amenazar a Canadá y a México con el 25%, amenazar a Corea del Norte y luego sentarse a negociar, y que esto puede ser el reparto de poli malo y poli bueno entre Kellogg y Gorka, que es una de sus manos derechas dentro de la Casa Blanca. Lo que ocurre que es bastante confuso, porque si según lo miras, si Gorka es el poli bueno si se mira a Ucrania, pero es el poli malo si se mira desde la óptica de Rusia, con lo cual Kellogg y Gorka
se intercambian los papeles según la óptica en la que nos coloquemos, desde la óptica de Kiev o desde la óptica de Moscú. Otra contradicción importante, y ya quiero ir terminando, es la que se ha producido entre la nueva fiscal, la que está anunciada como fiscal general y ministro de Justicia, jefe de Departamento de Justicia, que es Pam Bondi, que ya la presentamos la semana pasada, y Elon Musk, porque Elon Musk es un libertario que ha apoyado a Trump para asegurar la libertad de expresión radical. Y la que va a ser la fiscal general del Estado ha hecho unas declaraciones diciendo que a los que apoyen públicamente a Hamás en los campus o en las organizaciones universitarias deben ser expulsados del país si son extranjeros o interrogados por el FBI, lo cual pues ha levantado el grito en el cielo de los defensores de la libertad de expresión y de la primera enmienda que garantiza la libertad de expresión en Estados Unidos. Y ya finalmente lo que he señalado al principio de esa conexión tan estrecha que se ha producido entre Michael Waltz y Jake Sullivan, el asesor de seguridad Sullivan de Biden saliente y el asesor de seguridad de Trump entrante, que ya dijimos hace una semana aquí que en el fondo había sido un neocon, que eran los dos nombramientos un poco sorprendentes de Trump, Waltz y Marco Rubio. Y ya la primera sorpresa la ha dado Waltz diciendo que está en perfecta sintonía con Sullivan y que ha dicho una expresión que es como hands in gloves, que sería aquí como pues tal para cual o como que se queda como chocante. Entonces, bueno, esas contradicciones se están produciendo y veremos si son contradicciones profundas y afectan a la política y tiene que haber algunos ceses en los primeros meses o simplemente es teatro y postureo. Bueno, 20 de enero, toma de posesión. Iremos viendo de aquí a entonces qué más sorpresas aguarda ese dibujo de la próxima administración Trump. Ignacio García Valdecasas, como siempre, ha sido un verdadero placer. Feliz jornada, feliz semana. Me tenéis a vuestra disposición como siempre y saludo a la audiencia de Negocios TV, a vuestra disposición.